Bueno, vamos a hacer un poquito el último tema que nos queda. Esperen que los paso de este lado ustedes. A ver. Bueno, ¿quieres preguntar algo, Alejo? ¿O te equivocaste de chat? Si no. Bueno. Bueno, el tema que quiero que veamos. Que es, por así decirlo, el último de del apunte. Espere que quiero ver si se ve bien, sí. La presentación se puede ver, ¿no? Sí, sí. ¿La pueden ver? Bueno, listo. Bueno, tubo fluorescente. Equipo de tubo fluorescente, que esto lo encuentran en cualquier lugar, cualquier casa. Que bueno, lo que les debo comentar es que estos equipos se utilizaban muchísimo en su momento, ¿sí? Que obviamente ustedes los pueden ver como esos tubos blancos, generalmente en- se utilizaba mucho en lo que son los ascensores de antes, se utilizaba mucho este tipo de equipo, se utilizaba en todo tipo de iluminaria de cualquier edificio, para más que nada para pasillos, para lugares amplios, servía muchísimo para poder iluminar grandes áreas. ¿Qué sucede? Con los años la tecnología va avanzando y se empezó a desarrollar mucho la tecnología LED y vieron que ahora la mayor parte de la iluminaria viene LED. Entonces también tenemos estos equipos tubo fluorescentes que vamos a estudiar cómo funcionan, porque nos podemos encontrar en algún momento haciendo mantenimiento en algún lugar con algún equipo de estos. Entonces tenemos que conocer cómo funciona para poder repararlo, ¿no? Y también hay que tener en claro que ya no se vende o no se instalan tantos de estos, sino que se está migrando ya todo lo que es LED y se utilizan equipos de tubos LED, ¿sí? Que en sí su funcionamiento es un tubo plástico blanco que en su interior va a tener una tira de LEDs de alta luminosidad que obviamente van a estar acompañados de un sistema electrónico para poder convertir las altas tensiones de 220 voltios de alterna que nosotros utilizamos siempre en una tensión continua más baja para que los LED funcionen. Eso es un tema aparte. Nosotros lo que vamos a ver hoy es cómo se comporta o cómo funciona cada elemento de un equipo de tubo fluorescente para poder entender un poquito el funcionamiento. Vamos a hablar del funcionamiento elemental, por así decirlo, del circuito para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Luego, más adelante hablaremos puntualmente de cada elemento, pero a mí lo que me interesa es que ustedes por lo menos entiendan cómo se comporta cada uno. Bien, esta imagen es muy útil, así que vamos a hacerle zoom. ¿Qué elementos vamos a encontrar en el equipo de tubo fluorescente? Obviamente vamos a empezar hablando un poquito de el alma de este circuito, que es el tubo fluorescente en sí. Que bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que llega a iluminar si no tiene nada en su interior? Bueno, no sé si vieron alguna vez en las películas o en algún video que cuando rompen estos tubos sale como un polvillo, un vapor, a veces. Que bueno, en su interior, estos tubos tienen un gas de argón y también un poquito de mercurio. Estos tipos de gases a una determinada tensión, ¿sí? Se ionizan, ¿sí? Es decir, se produce un arco eléctrico en su interior y permite la circulación de electrones de un extremo a otro del tubo fluorescente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos destacar? Es este gas que nosotros estábamos comentando, que a un determinado voltaje va a poder circular corriente de un extremo, por ejemplo, del extremo izquierdo al extremo derecho, a un determinado voltaje, la corriente va a poder circular a través de este gas porque se va a ionizar, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se llega a ionizar este gas para que circule corriente. Al circular corriente, suponiendo que logramos ya que circule corriente dentro del tubo, eh,
Los electrones, al circular por este gas, ¿sí? Una vez que se ioniza este gas, genera una luz, pero una luz ultravioleta, ¿sí? Que no podemos verla con nuestros ojos así, sin ningún instrumento. Pero alrededor del tubo, ¿sí? Como vieron que el tubo no es transparente, sino que tiene un color blanco. En todas las paredes del tubo, ¿sí? Tenemos una pigmentación que lo que va a hacer es transformar toda esta luz ultravioleta en una luz blanca visible, ¿sí? Que nosotros podemos observar. Entonces, simplemente el funcionamiento del tubo va a ser, una vez que nosotros podamos ionizar el gas en su interior, ¿sí? Que podamos establecer una circulación de electrones, esa circulación va a generar una luz ultravioleta. Sin embargo, la pigmentación, ¿sí? De los bordes del tubo, lo que va a hacer es actuar de filtro. Entonces va a transformar esa luz ultravioleta en una luz blanca que nosotros podemos aprovechar, ¿sí? Bueno, esto es un poco el funcionamiento elemental del tubo fluorescente en sí. Va a estar acompañado de dos elementos siempre, que van a tener diferente conexionado. Estos conexionados ya lo vimos. Va a estar acompañado de un cebador o arrancador, le dicen, que va a estar conectado, fíjense cómo está conectado esto al tubo. Está conectado en paralelo, ¿sí? Lo pueden observar bien. Está conectado en paralelo el cebador. El cebador es la parte de arriba, ¿sí? Que en la realidad el encapsulado es algo de este estilo, ¿sí? Cebador, arrancador, lo pueden pedir con diferentes nombres. Que ahora vamos a hablar un poquito cómo funciona. Y también vamos a tener conectado, no en paralelo, fíjense, vamos a tener conectado en serie, ¿sí? Al tubo, una bobina inductora que se la llama balasto, ¿sí? Que vamos a ver qué función cumple también. Que el balasto es algo de este estilo, ¿sí? Este tipo de estructura. Bien. Vamos a ver un poquito el funcionamiento. El cebador, ¿sí? Lo que va a hacer, o qué es en sí el cebador. El cebador es una cápsula, un cilindro, que en su interior tiene dos placas metálicas. Vamos a ver la foto acá, perdón. No sé si se va a llegar a ver. Ahí. Fíjense. Tenemos el arrancador o cebador, que en su interior va a tener dos placas metálicas, ¿sí? Una placa fija y una placa que a una determinada temperatura se va a expandir, ¿sí? Cuando yo digo que se va a expandir, me refiero a que la placa esta que ven que tiene como una curva, a una determinada temperatura, este metal se expande y toca el contacto del el contacto fijo, ¿sí? El metal fijo de este lado. En su interior posee un gas para poder facilitar una circulación de electrones, que cuando se va a manifestar una circulación de electrones entre el contacto fijo y el contacto con el metal que se va a expandir, cuando nosotros apliquemos una tensión en los dos bornes de este arrancador, debido a que existe una proximidad muy... está a una distancia muy pequeña el contacto fijo con el contacto metálico que se va a expandir. Cuando nosotros apliquemos una tensión, lo que va a suceder es que se va a generar un arco eléctrico, ¿sí? Debido a la proximidad a la que se encuentran estas placas. Entonces, una vez que se genere ese arco eléctrico me refiero como a un chispazo más o menos sostenido por unos milisegundos entre el contacto, por ejemplo, el contacto 1 con el contacto 2, ¿sí? Entonces, una vez que se genere ese arco eléctrico, lo que va a suceder es que ese mismo arco va a subir la temperatura del metal que yo les comentaba antes. Entonces, al subir la temperatura, este metal se expande y toca el primer borne, perdón, que es rígido,
provocando así la circulación desde el primer borne del arrancador hacia el segundo, ¿sí? Circulación de electrones vamos a tener. Entonces se va a comportar como una llave cerrada esto, ¿sí? Es una llave que va a actuar cuando se produzca un arco eléctrico en su interior, ¿sí? Bien. Falta comentar una cosa más, que la quiero comentar cuando sea necesario acá en el funcionamiento, para así lo entendemos mejor. El segundo elemento que tenemos que analizar, ¿sí?, es la bobina o balasto, que simplemente lo que va a hacer es, tratar de mantener una corriente y voltaje estables para que una vez funcionando el tubo fluorescente se mantenga encendido y funcionando en valores correctos. El tubo fluorescente, los parámetros de funcionamiento, generalmente la tensión que necesita no es tanta, sino que ronda entre los 50 y 100 voltios para el funcionamiento. Pero para el arranque, ahora vamos a ver que necesita más. Vamos a analizar, ¿sí?, en un primer momento qué sucede cuando todo esto está apagado y nosotros conmutamos la llave. Suponiendo que no hay nada encendido, cuando nosotros cerramos esta llave, por el tubo no va a haber circulación de corriente porque la tensión no es la suficiente como para ionizar el gas en su interior, ¿sí? Entonces por el tubo no va a circular corriente. Entonces, ¿qué camino posible tiene la corriente cuando nosotros conmutamos? Va a tener por el tubo nada y por el cebador tampoco, porque va a estar abierto, ¿sí?, porque no se va a producir todavía el arco eléctrico. Entonces nosotros cuando conmutamos la llave lo que hacemos es aplicar tensión directamente en el cebador, ¿sí?, 220 voltios. Al conmutar y aplicar esta tensión en el cebador, generamos lo que yo les comentaba antes. Cuando la tensión está aplicada al cebador, y debido a la proximidad de sus contactos, se genera ese arco eléctrico en su interior y entonces una vez generado ese arco eléctrico, lo que va a suceder es que los contactos metálicos se van a unir. Entonces es como una llave que se cierra y permite el paso de corriente. Entonces, una vez que los contactos metálicos, debido a la tensión que nosotros estamos aplicando, se unen, obviamente por el arco eléctrico, la circulación de corriente se va a producir desde el primer camino por los electrodos del tubo fluorescente, no por el tubo fluorescente en su interior, sino que va a seguir de largo y va a circular a través del cebador, pasar por los segundos electrodos y va a circular por la bobina, ¿sí? Entonces, la circulación de corriente es desde positivo, supongamos, todo por el primer electrodo del tubo fluorescente a través del cebador y a través de la bobina y llega a negativo. Entonces, ustedes van a decir, bueno, está circulando corriente por el cebador, pero no enciende el tubo fluorescente. Bueno, lo que yo les comentaba antes del arco eléctrico, ese arco eléctrico no se... esa unión de los dos contactos, ¿sí?, por esa elevada temperatura, no se va a mantener mucho. Porque una vez que se unen esos dos contactos, la temperatura del primer contacto empieza a bajar. Entonces va a volver a su estado original el contacto que se expandió. Cuando vuelve a su estado original, el circuito se abre bruscamente. Es como que yo abro el circuito en ese punto. Ahora, debido a que el circuito se abre bruscamente en este punto, o sea, el cebador corta la circulación de corriente de manera brusca, la bobina, ¿sí?, del balasto, las bobinas tienen un efecto inductivo que siempre van a tratar de mantener la corriente estable. Entonces, al abrirse el circuito en este punto, lo que va a suceder es que la corriente va a bajar y como la bobina, por una característica propia de las bobinas inductivas, va a tratar de mantener esa corriente que antes existía, va a elevar la tensión de golpe en el circuito. Cuando yo refiero a elevar la tensión, va a elevar la tensión a aproximadamente 1000 voltios en el tubo fluorescente.
Pero todo esto sucede en cuestión de milisegundos, ¿no? Entonces, gracias al efecto inductivo de la bobina, cuando se abre bruscamente el circuito, va a generar una sobretensión en el tubo fluorescente, que es alrededor de 1000 voltios, y entonces esa sobretensión va a permitir ionizar el tubo, el gas, perdón, dentro del tubo para que circule corriente. Una vez que se logre esa ionización del gas, va a circular corriente y va a generar luz. La tensión va a bajar hasta los valores de 50 y 100 voltios aproximadamente. Entonces el cebador ya no va a funcionar, ¿sí? Ya cumplió su función solamente en el arranque y no va a circular corriente por el cebador. Y el balasto se va a encargar de mantener corrientes estables y tensiones estables para que el tubo fluorescente se mantenga encendido, ¿sí? Entonces, esto que estuvimos hablando es el funcionamiento elemental, ¿sí? del tubo fluorescente. En un inicio, el tubo fluorescente está apagado y la tensión queda aplicada al cebador. Entonces, esa tensión aplicada al cebador genera el arco eléctrico entre sus contactos. Ese arco eléctrico eleva la temperatura de sus contactos y se unen. Entonces se genera circulación de corriente. Una vez que se enfrían esos contactos, se abre bruscamente el circuito y entonces la bobina genera una sobretensión en el tubo fluorescente alrededor de 1000 voltios para que comience a circular electrones en su interior y genere luz. Una vez que esto se logra, se baja la tensión del circuito a valores mucho más bajos, como les comentaba antes, y solamente queda en funcionamiento la bobina inductora o balasto para mantener las corrientes y tensiones estables en el circuito para que el tubo fluorescente se mantenga encendido y no se apague con ninguna variación de tensión. Entonces, cosas a tener en cuenta. Como dice acá el apunte, el balasto se conecta en serie al tubo, ¿sí? Y el cebador se conecta en paralelo. Y el cebador solamente va a funcionar en el arranque. Luego, una vez funcionando el circuito, ya no va a cumplir ningún tipo de función, ¿sí? Este es el equipo de tubo fluorescente. Como les comentaba al principio, tenemos también, son los que se venden ahora, no tubos fluorescentes, sino tubos LED. Entonces estos tubos LED directamente no necesitan cebador, no necesitan bobina, directamente se conectan como una lámpara a 220 con un interruptor, obviamente, y funcionan debido a la tira LED que tiene en su interior. Pero este es en sí el funcionamiento de un tubo fluorescente. Entonces, sabiendo el funcionamiento y para qué sirve cada elemento, ¿sí? Del tubo, para qué sirve el cebador, para qué sirve el balasto, podemos identificar fallas, ¿sí? Si vemos que el tubo fluorescente, cuando nosotros conmutamos la llave, genera como mini arranques. Quiere decir que toda la secuencia que nosotros estamos hablando antes, si no lo logra la primera, lo va a hacer nuevamente hasta que encienda, ¿sí? Es automático. Entonces, si vemos que directamente el tubo fluorescente, cuando nosotros conmutamos la llave, no amaga directamente arrancar, directamente no vemos nada, que no suceda nada, puede ser un error o un desperfecto en el arrancador. Sin embargo, si nosotros vemos que intenta arrancar, pega parpadeos, pero no llega a arrancar nunca, puede haber un error o un desperfecto en la parte del balasto, ¿sí? Entonces, pues esto es importante, conocer cómo funciona cada parte y qué función cumple para poder identificar esas fallas, ¿no? Así que, en síntesis, el funcionamiento es este. Obviamente acá en el apunte van a tener un resumen de lo que estuvimos hablando, pero está bueno charlarlo porque si entendemos bien por arriba el funcionamiento, podemos encontrarle la lógica al circuito, y si entendemos bien la lógica, ya podemos interpretarlo mejor. Así que, bueno, todo el equipo tubo fluorescente, me gustaría que lo pasen a carpeta. Y
Si es que me carga. Bueno. Lo que tiene que pasar a la carpeta es esta última página, ¿sí? El circuito y la explicación. Que parece mucho, pero son algunas oraciones, no es tanto. ¿Les parece? A ver si se desconectó alguien, che. ¿Quién se desconectó? Buah. Ah, bueno, lo voy a anotar a Benja que vino. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, que me quieran hacer? Tanto de este tema, Ninguna, profe. alguna de este tema, de otro tema que quieren que reveamos. Bueno, bien. Voy a detener la grabación